Excelente. Así, bueno, los saludo a todos nuevamente. Que la gracia del Señor le esté ministrando a todos en esta mañana. Les decía que José Miguel me había llamado la semana para que les pudiera compartir una palabra. Y el Señor me trajo esta palabra que desea compartirles con ustedes. Desde ya estoy muy contento de poder compartir con ustedes y estar aquí. Creo que el Señor está haciendo una obra muy grande en su iglesia en este tiempo y deseo aportarles un granito de arena a lo que el Señor ya les ha mostrado. De comentarles que generalmente parto lento, pero me voy acelerando, así que si voy muy rápido, pongan en el chat que repita algo o si pasa algo. La palabra de hoy día tiene que ver con ser discípulo de Jesucristo. Existen muchas definiciones de lo que es y lo que no es ser un discípulo de Jesús. Pero lo importante y lo fundamental para nosotros está en la palabra. Es realmente lo que Jesús opina de ser un discípulo. Y para esto, en las Escrituras encontramos 6 veces que Jesús habla y define lo que es un discípulo. Y es de esas 6 cosas que quiero compartirles el día de hoy. Para iniciar, vamos a Lucas 14, versículos 25 y 26. De estas cosas que Jesús nos habla, Jesús establece 3 requisitos de entrada para ser un discípulo, a los cuales Jesús siempre va a decir, no puede ser mi discípulo, en la versión Reina Valera. Y 3 requisitos de permanencia que Jesús siempre va a decir, seréis así mi discípulo, así son mis discípulos. Entonces, de estos 3 requisitos es importante que nosotros los podamos revisar y estar en constante ejercicio de lo que es ser un discípulo de Jesucristo. Ser un discípulo, en el idioma de nosotros podría ser decir, soy un cristiano verdadero, soy un seguidor de Jesús, soy un imitador de Cristo, soy alguien que realmente está comprometido con el Señor. Entonces, Lucas 14, 25, 26 dice, grandes multitudes iban con él, con Jesús, y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, lo primero que Jesús dice es el que no aborrece. Después vamos a ver lo que significa esa palabra. En Mateo 10, 37, 39 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Aborrecer en griego es miseo, que significa detestar o amar menos. En Proverbios 6, 16 dice, 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. En hebreo, aborrecer es sané, que significa aversión, contrario, enemigo o enemistad, menospreciar, odiar, o que algo es odioso. Entonces, ¿por qué la primera invitación del Señor Jesús es decir, el que no aborrece, el que no ama menos, el que no detesta a padre, madre, a mujer, hijos y hermanos y hermanas? Dentro de lo que nosotros entendemos que el Señor nos ha revelado, que la importancia que tiene aborrecer o amar menos, tiene que ver en Génesis 12:1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La parentela, padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, tienen una marca en nosotros cultural. Cada uno de nuestros vínculos familiares marca en nosotros una dependencia de la cultura que nosotros tenemos. Es así que podríamos decir que nosotros somos, en nuestro entorno, no es marcado por nuestra cultura, nuestra familia. Si nosotros fuéramos, no sé, ahora tenemos mucha ascendencia de diferentes naciones que nos han llegado muchos hermanos venezolanos, han introducido cosas que nosotros como comidas, como la arepa, cultura, música. Si tuviéramos algunos hermanos de Italia, también podría ser así. Entonces, la nacionalidad está ligada a cómo la cultura nos expresa. Y esto tiene que ver con la familia. Entonces Jesús nos dice, aborrecer, amar menos.
Porque dentro de la familia está la cultura. Dentro de aborrecer, a Abraham le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, sale de ahí. Y esto está conectado, está vinculado y es importante para nosotros. Pero para entenderlo mejor, hablemoslo desde la nacionalidad. Nosotros vivimos en un país que es Chile, y dice, existe una visión del chileno. De hecho, usted podría decir rápidamente, ¿el chileno cómo es? Bueno, el chileno es sacrificado, esforzado, el chileno es impuntual, no cumple bien su palabra, son como chilenismo, es como pillo el chileno, pero no es malintencionado, sino que busca los beneficios. Son cosas que van arraigados a la cultura. El chileno tiene costumbres y tiene un vocabulario propio. Eh, Hay cosas que solo un chileno entiende. Por ejemplo, hoy juega la Roja. Es un chilenismo. Yo, donde trabajo, hay mucha gente de diferentes países. Yo digo, cuando dicen hoy juega la Roja y los otros, personas de otros países no saben qué significa eso. O se nos viene el 18. Chilenismo. Pero que están arraigados en nuestra cultura. Entonces, ese es un primer nivel de las cosas que nos están vinculando a nosotros. Luego están más en el vínculo familiar, están los hábitos o ritos que cada familia tiene, que es parte de su forma de vivir o de comportarse, y que están arraigados y que necesitan ser transformados por el Evangelio. Y es aquí, en la parte más pequeña, donde se estanca el avance del Evangelio en nuestras vidas. Por eso Jesús dice, hay que aborrecer, hay que despreciar, hay que amar menos la cultura o lo que rodea a nuestro padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque nuestra forma de vivir en el contexto de los parientes detiene la transformación, porque están arraigados a la cultura nacional, a una identidad local. ¿Cómo podemos ver esto como ejemplo? Una de las tradiciones, busqué alguna tradición que fuera más multiculturalidad, tiene que ver con la Navidad. Dije, la Navidad es una fiesta cristiana. Se supone que nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Y está en el contexto de que nuestro Salvador nació y que podemos celebrar el momento más esperado por los profetas. Se cumplen las profecías del nacimiento de Jesús. Pero hoy en día esta fiesta se ha transformado en una fiesta comercial. Y alguien me podría decir, Marco, esa no es una fiesta cristiana. Conmemoramos a Cristo. De hecho, esta fiesta se celebra hace más de 500 años en el contexto de la Reforma. Podrían buscar los escritos de Lutero al respecto, que eran los más, se cree que eran los mejores los mensajes de Navidad, porque exaltaban mucho a Jesús. Entonces, luego tomamos esa cultura. Decimos, oye, la fiesta navideña se distorsionó. Era una fiesta para reconocer a Jesús. ¿Y cómo vive el chileno la fiesta? Las estadísticas dicen que el chileno, cuando más pide préstamos es en Navidad, cuando más gasta, cuando más estresado está en la fiesta navideña. Paga un sobrecosto de los bienes entre un 10 y un 100% del valor de los productos. La consecuencia posterior a esto, dice, es que al estar tan endeudado vive con temor a perder el trabajo. Está cansado, siente frustración o la imposibilidad de dar o ser generoso con los demás. Entonces, ¿qué pasó? La cultura que está arraigada a la familia basada en el consumismo, nos provoca una distorsión de algo que el Señor nos permitió tener un momento en que conmemorar el nacimiento de Jesús. Lo que estoy diciendo es que como una fiesta se distorsiona por la cultura del mundo. Por eso Jesús nos dice aborrecer, porque tenemos que dejar de lado aquello que contamina, que nos influye desde los lados familiares o de cualquier cosa que nosotros estemos amando. En ese sentido puedo contar una historia. Mi abuela siempre vivía endeudada para la época de los regalos y una vez mi madre le dijo, aprendió una verdad del reino de Dios sobre que no había que gastar de más. Y ese año no hubo regalos. Ella pasaba como 12 meses pagando los regalos de Navidad. Entonces, dijo, ¿sabes qué? No vamos a endeudar porque después vives cansada el resto del año.
Y el Señor le dijo, mi abuela sufrió mucho con eso, pero dijo, bueno, si el Señor lo dice, lo vamos a hacer. Y ese año no hubo regalos, pero ya el siguiente hubo un orden en su vida. ¿Por qué? Porque él dio paso a la verdad, cambió su cultura familiar, de que esta tiene que ser una fiesta así como yo creo, porque sea una fiesta como el Señor realmente lo quiere. A esto me estoy refiriendo con que es necesario cambiar nuestra cultura para dar paso a lo que Jesús quiere. Por eso, el primer que Jesús dice, cualquier cosa cultural que venga de nuestra familia, que nosotros podemos decir, esto no sé, por los Reyman lo hacemos así, tiene que dar paso al Evangelio, a como Jesús lo hace. Dos pasos prácticos para aborrecer para dar este compromiso con Jesús es revisar nuestra cultura familiar a la luz de las enseñanzas de Jesús. Revisar nuestros hábitos y costumbres, si están de acuerdo con lo que Jesús define, y revisar nuestra cultura chilena, no sé, venezolana, estadounidense, tenemos multiculturalidad en las congregaciones ahora. Y paso 2, tomar la cultura del reino de Dios, tomar lo que Jesús nos indica, tomar lo que Jesús nos enseña, tomar lo que Jesús define como la verdadera parámetro para vivir la cultura del reino. Paso número 2, en Lucas 14:27 dice, y cualquiera que no tome su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Un segundo que Jesús dice, no puede ser mi discípulo. En Mateo 10, 38, 39 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Qué importante el paso 2. Segundo requisito que Jesús define, nos parece tan alto, ya nos había dicho, tiene que dejar padre y madre. Ahora dice, toma su cruz. El que no toma su propia cruz. Cada uno de nosotros la tiene. Mateo en 16, del 24 al 25, dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué significa la cruz? Hay muchos estudios sobre esto, pero en síntesis es negarse a uno mismo. Niéguese a sí mismo y tome la cruz. Esto tiene que ver con nosotros. En Romanos 6 dice, y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Nosotros tenemos que ir constantemente a la cruz. Nosotros, para que nuestro viejo hombre cambie. Alguien dice, oye, es que no puedo con este pecado, con esta situación. Tenemos que ir a la cruz. No puedo con mi mal carácter, con mi enojo, con mi molestia, a la cruz. Alguien dice, no puedo con mi tristeza. Bueno, también hay que ir a la cruz. Son características del viejo hombre y tenemos que ir a la cruz. Y es importante, dice Jesús, el que no toma la cruz, el que no es capaz de ir y dar este paso, no es digno. Por eso nosotros tenemos que dar este paso. Tomar la cruz, ¿qué significa? En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El estilo de vida del discípulo de Jesús es una vida de crucificado, es una vida de alguien que se niega a sí mismo, se niega a esta naturaleza, se niega a lo que él piensa por que Cristo viva en nosotros. En Gálatas 5:24, luego de hablar de los frutos del Espíritu, dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La cruz es absolutamente fundamental e indispensable en la vida de los discípulos. En nuestra vida, en nuestra manera práctica de vivir, permiso, es la cruz de Cristo. Y ninguno de nosotros puede dejar de tomar la cruz. Si alguno de nosotros ha soltado o siente que no tiene la cruz o que no está negándose a sí mismo, negando a esta carne o resistiendo, el paso 1 es orar. Sería bueno doblar las rodillas y bajar la cabeza, no porque sea más espiritual, sino para con
que corporalmente sepamos que nos estamos rindiendo ante Dios. Pero estamos orando para escuchar, nos estamos postrando al Señor para tener revelación, orar para guardar silencio ante Dios. La cruz es esto, es negarnos. Es que cuando oramos reconocemos que Dios tiene la razón, que la circunstancia que estamos viviendo tiene un propósito. La cruz es saber que Dios es Dios. Esto en lo práctico en mi vida se ha transformado en decir, Señor, tú eres más inteligente que yo. Tú eres más listo. Tú sí, Señor, sabes por qué está este problema y tú, Señor, sabes cuál es la solución. Así que me ahorro hacerte sugerencias. Porque tú eres Dios. Yo no hay una sugerencia que le tenga de mi parte que yo le pueda dar a Dios. Porque algunos de nosotros gastamos nuestro tiempo en orar para darle al Señor la solución paso a paso, así como con una falta de respeto. Es casi, Señor, anota, quiero que hagas esto, 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 esto. Y después cuando el Señor no lo cumple, más encima nos enojamos. Decimos, Señor, ¿por qué no lo hiciste así? Y la verdad es que el Señor es Dios. Y ir a la cruz significa orar, rendirse. Y orar significa saber escuchar y tener revelación. Guardar silencio. Y en este segundo paso, porque dije 2 pasos para tomar la cruz, el segundo es obedecer. Obedecer, obedecer, obedecer. La palabra dice algo, no lo entiendo, pero lo obedezco para que el Señor produzca revelación en mi vida. ¿Cuándo? Un mandamiento a la vez. Señor, me habló hoy día esta palabra. Señor, me voy a preocupar de este mandamiento el día de hoy. El Señor me dice, ama a tu prójimo. Eso es lo que voy a poner en práctica. El Señor dice, hay que ser generoso. De eso me preocupo hoy día. Un mandamiento a la vez, voy obedeciendo. El Señor me dijo, anda a tal parte, voy a tal parte. La obediencia es tomar la cruz día a día, es reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia del Señor. Una acción práctica de la obediencia que está involucrada en la oración es perdonar. Si hay algo que fundamental que nos enseñó el Padre Nuestro, dice, cuando estéis orando, perdonar, perdonar. Es parte de tomar la cruz. Perdonar. Si estoy orando, perdono. Señor, hay que perdonar a tal persona. Perdono. Es algo importante que debemos hacer al obedecer. Continúo. Vimos 2 cosas. Primero, el que no aborrece. Después dice, el que no toma su cruz. Tercera cosa, donde Jesús dice, no puede ser mi discípulo. En Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Esto lo explica en Mateo 6:19. Dice, no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido lo dañan, y donde los ladrones entran a robárselos. Más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los dañan, y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos, pues donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Por qué es importante renunciar a las cosas que poseemos? Porque ahí está nuestro corazón. Puede que nuestro corazón, nuestro tesoro, lo pongamos en diferentes cosas. En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón presenta lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es fundamental. El corazón es donde emana la vida. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. En Proverbios 27:19 dice, como el agua refleja la cara, así el corazón refleja al hombre. En Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. El Señor, cuando nos da esta orden de dejar todo, el que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo, tiene que ver con dónde están puestos nuestro corazón. La palabra nos da el ejemplo del joven rico que dice que no fue capaz de dejar todo para seguir a Jesús. Porque en nosotros hay una naturaleza carnal que se apega a la avaricia, que entre más cosas tenemos, más cosas nos preocupan. Entonces, el problema no radica en tener cosas, sino en que las cosas no entren en nuestro corazón.
Nadie tiene problemas con los bienes de otro, por así decirlo. Nadie se estresa por lo mucho que los bienes de mi vecino, por así decirlo. Y ese es el problema. Cuando yo soy dueño de algo, me preocupo de ese algo. ¿Dónde dejé el auto? ¿Dejé bien cerrada la puerta? Es importante eso, que hagamos la diferencia, que veamos cómo las cosas nos preocupan, las cosas que tenemos, que vamos teniendo nos preocupan. Es importante que lo analicemos. ¿Y cuál es el problema aquí? Es que Jesús quiere establecer el entendimiento correcto de las cosas. Nosotros tenemos una visión distorsionada. Dios es dueño de todas las cosas y nosotros somos administradores de las cosas de Dios. Por eso dice, el que no renuncie a todas las cosas que posee. No dice venda, no dice entregue. No, tiene que renunciar porque esas cosas no son suyas. Ya le pertenecen al Señor. El auto que tienes es del Señor, la casa, el abrigo, el computador o celular por el cual están viendo esto, las hojas de papel, los lápices, las ollas de la cocina, todo le pertenece al Señor. Todo es de Él. Nada nos pertenece a nosotros. Jesús está diciendo algo que parece una gran demanda. Nosotros decíamos, el Señor lo pide todo y nosotros, uy, Señor, qué difícil. Pero el Señor dice, pero todo es mío. El que no se ha dado cuenta eres tú. Todo me pertenece. No hay nada aquí que no sea del Señor. Entonces es importante este llamado. Es importante lo que el Señor nos dice. En Colosenses 3 del 1 al 3 dice, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo, está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no las terrenales. En Hebreos 13:14 dice, pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Las cosas que tenemos no son permanentes, se van a pasar. Tenemos que hacer tesoro en los cielos, tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Y es importante que comencemos a restaurar esta mirada que los discípulos del Señor tienen, que es renunciar a todas las cosas. Todas las cosas le pertenecen al Señor. En lo práctico, ¿cuáles serían los 2 pasos para entregar todo al Señor? Dar todas las cosas. Primero, pedir al Espíritu Santo revelación de que todo ya es de Dios. El aire que respiramos le pertenece, la salud, la educación, todo lo que hemos recibido le pertenece al Señor. Mi computador, mi ropa, mis zapatos, es del Señor. Orar, Señor, dame revelación de esta palabra de que todo es tuyo. Y el paso número 2 es poner a disposición del Señor todos los bienes que son de Él. Señor, este vaso es tuyo, Señor. Si lo necesitas, está listo para disponible. Si hay algún hermano que necesita un vaso de agua, aquí hay un vaso porque es del Señor. Si el Señor necesita un auto para llevar a alguien, ahí están disponibles, es del Señor. Todo le pertenece. Esa parca que estamos usando de ahora en invierno es del Señor. Y si el Señor la necesita para otra persona, yo le podría decir, Señor, pero es la parca que tengo. Pero dejémosle ese problema al Señor, porque el Señor sabe, como dueño de todas las cosas, que después que demos esa parca, vamos a necesitar otra. Pero las cosas le pertenecen a Él. Entonces, paso 1, pedir revelación. Paso 2, poner a disposición lo que ya es del Señor. Amén. Repaso entonces. 3 cosas que Jesús marca como su discípulo. Lucas 26, 27 y en el 33. Si alguno viene a mí, no aborrece a padre, madre, a mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Estos eran los 3 requisitos que él marca como entrada. Los 3 requisitos que tienen el sello de no puede ser mi discípulo. Y en otras versiones dice no es mi discípulo. Entonces es importante eso. Estas 3 cosas tienen que estar en nosotros. Estos son los requisitos de entrada. Todos los que se arrepintieron y fueron bautizados en agua y en Espíritu Santo tienen que tener estas 3 cosas muy presentes todos los días. Estas son 3 cosas que Jesús nos va a hacer repasar hasta que las sepamos muy bien y luego las tenemos que confirmar.
Pero luego Jesús continúa y marca otras 3 cosas. Y parte en Juan 8:31. Dice, por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:31 marca algo clave. Primero, le está hablando a los que habían creído en él, judíos que habían creído, judíos que ya estaban siguiéndolo. Estos ya estaban con Jesús. Entonces les dice, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, tienen que permanecer en la palabra. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está hablando Jesús. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces vemos una clave muy importante en la permanencia de la palabra. Dice en Juan 8:51, de cierto les digo que si alguno guarda mis palabras, nunca verá la muerte para siempre. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué es importante la palabra, la permanencia en la palabra? La palabra de Jesús que nos llega escrita tiene que ver con la doctrina, con la enseñanza, con la formación, con aquello que el Señor nos está dando para que nuestra vida se desarrolle. Amén. Entonces es importante que nosotros estemos permaneciendo en la palabra. Pero les coloco un elemento que de repente nosotros que no lo pasamos por alto y que yo lo destaco siempre. En Juan 8:44, Jesús hablando a los fariseos le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. La palabra de Dios es verdad, lo dijimos antes, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios para nuestras vidas no es solo bendición, no solo es una buena dirección, sino que también es defensiva. La palabra de Dios nos protege del engaño de este mundo, nos protege de la mentira, nos protege de caer en cosas que no están bien, que no agradan a Dios. La palabra de Dios es protección, es fortaleza, es ánimo para nuestra vida, nos edifica. La palabra de Dios nos refleja como un espejo y nos muestra la condición real en la que estamos. No nos permite caer en el engaño. Por eso la palabra de Dios es fundamental. Pero el hecho de permanecer significa estar en obediencia, es que mi vida se alineó con lo que la palabra dice. Que el deseo está ahí. Señor, tu palabra dice esto. Señor, esto es algo que yo debería estar viviendo. Y aquí es donde entra el conflicto, porque uno dice, ¿cómo permanezco en la palabra? Entonces lo primero, paso número 1, 2 pasos para permanecer en la palabra. Paso número 1, pedir al Espíritu Santo revelación de la palabra de Dios. ¿Y esto qué es? Creer, confiar, tener seguridad y certeza que lo que Jesús dice es verdad. Jesús lo que dijo se va a cumplir. Lo que Jesús dice es absolutamente verdad y todo lo demás es cuestionable. Por eso la palabra de que Jesús nos da, que nos entrega la revelación del Padre, es la que nosotros creemos. Muchos de nosotros, yo antes vivía con una incertidumbre diciendo, ¿qué querrá hacer Dios? Y leía Hebreos 1 y tenía muchos conflictos porque no entendía. Y le decía, Señor, no te entiendo. Y el Señor me llevaba a Hebreos 1 y decía, porque Jesús es la misma sustancia, la misma expresión de Dios. Y yo le decía, Señor, no entiendo qué quieres decirme con esto. Y continuaba con mi oración del Señor, Señor, ayúdame a entenderte. Y un día el Señor me muestra y me dice, es que Jesús es la misma sustancia, Jesús es Dios, Jesús, el Hijo de Dios es la misma corporalmente, Él refleja todo lo que hay en el Padre, todo el misterio fue revelado en Cristo Jesús. Y entonces recién entendí y dije, entonces voy a conocer lo que Dios quiere a través de Jesús. Voy a entender, voy a comprender la voluntad de Dios a través de Jesús.
El Padre no se va a comportar de manera diferente a lo que Jesús dijo y expresó, porque Jesús es la expresión completa del Padre. Y uno dice, Jesús, ya sé qué quieres. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿el Señor querrá ayudarme en esto? Y luego leemos los evangelios y vemos Jesús, todo el que le pidió ayuda, el Señor le ayudó. Todo el que le pidió consejo, Jesús le respondió. Entonces, no voy a quedar sin respuesta. ¿Por qué? Porque Jesús me está hablando de cómo va a reaccionar el Padre. Es por eso que debemos permanecer en la palabra. En el paso 2, en lo práctico, en lo concreto, tengo que comenzar a revisar mi vida, paso a paso y verdad a verdad de la palabra, qué cosas no están funcionando. Por ejemplo, el Señor me dice cosas prácticas. A ver, el diezmo. Hay algunos que dicen, no sé si diezmar, no diezmar, ya. El diezmo fue algo que tuve que revisar en mi vida. Señor, el diezmo no está funcionando. Parece que no funciona. ¿Qué pasa? Y oramos con mi esposa y dijimos, tu palabra dice esto, que tu provisión será guardada. Y pedimos consejo, pedimos ayuda, nuestro pastor, nuestro discipulador, y hubo que hacer algunos ajustes, precisiones en los cálculos matemáticos. Y de repente el Señor se activó la palabra, se empezó a cumplir. Les puedo decir que llevo años y años y años viendo la promesa del Señor cumplida en este tema. ¿Por qué? Porque hay que dar los pasos concretos para que se corrija aquello que no está bien. La palabra de Dios es verdad, y al ser verdad tenemos que corregir todo aquello que no esté en la frecuencia correcta. Señor, tu palabra hablaba de dones. Señor, lo mismo. Señor, no he expresado ningún don. Tu palabra habla de dones, don de lenguas, habla de don de palabra de sabiduría. De nuevo, Señor, esto no lo estoy viviendo. Vamos con nuestro pastor, nuestro discipulador. Señor, necesito comenzar a vivir esto. Y en lo práctico mi vida fue así. Señor, nunca oré por nadie y nunca pasó nada. Señor, comenzó a cambiar en esa parte de la vida. ¿Pero qué tuve que hacer yo? Paso 2. Primero, la revelación. Lo que Jesús dice es verdad. Paso 2, pedir ayuda. La ayuda. Esto no está bien. La palabra dice que nosotros tenemos dones y no los estoy expresando. Significa que hay algo mal, que no estoy haciendo, no estoy entendiendo correctamente o no estoy actuando correctamente. Y el Señor actuó. Puedo decir que ahora puedo orar y la gente recibe del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tuvo que haber un cambio en mi vida. Pero lo primero es entender que lo que el Señor dice es verdad. Lo segundo es tomar cartas en el asunto. Si lo que la palabra dice es verdad y no lo estoy viviendo, tiene que haber un cambio en mí. Y para eso hay que pedir ayuda. Para eso están los pastores, para eso están las coyunturas, para eso están los discipuladores que nos ayudan a llegar a esa meta. Podría hablar de el ánimo, el perdonar. Señor, ¿sabes que no hay alguien que no he perdonado? Esto fue como al inicio de ser discípulo, hace como 15 años más o menos. Y no podía decir, ¿sabes qué? No puedo bendecir a esta persona. Mi discipulador me ayudó varios meses hasta que pudiera bendecir a esa persona, hasta que pudiera orar por ellas para que le vaya bien. Pero es necesario que tomemos cartas en el asunto conforme a lo que la palabra dice. Porque la palabra, el Señor dice que sus discípulos permanecen en su palabra. Paso número 2 de la segundo, de permanecer. En Juan, un segundo. En Juan 13, 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primer requisito de permanencia, dice, permanezcan en mi palabra. Segundo requisito de permanencia, dice, en esto todos se darán cuenta que son mis discípulos, en que tuviereis amor los unos por los otros. Esto tiene que ver con 1 Juan 4, del 7 al 9. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él.
Dios es amor. La expresión de nosotros natural como discípulos es amarnos unos a otros, es compartir el amor de Dios. En Mateo 5, en el 44 al 48 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Es fundamental que nosotros reflejemos el amor de Dios. Puse el ejemplo extremo de los enemigos. El Señor dice, amad a vuestros enemigos. Para lo que es el amor podríamos tener diferentes expresiones. Podríamos decir, ¿qué es el amor? El amor es servicio, el amor es entrega, es dedicación. Pero el amor es dar parte de nuestra vida por otros. El amor es la expresión natural de todo discípulo e hijo de Dios. El amor es nuestra naturaleza. En 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos impulsa. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque el amor de Cristo nos impulsa por dentro. En 1 Corintios 16:13 al 14 dice, vigilen, estén firmes en la fe, sean valientes y esfuércense. Todas las cosas sean hechas con amor. En Colosenses 3:14 dice, pero sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El amor para nosotros tiene que ser algo constante, diario. No puede ser que se exprese cada cierto tiempo, no, es algo diario, porque somos hijos de Dios y nuestro Padre es amor, por cuanto la forma en que nosotros nos expresamos es amando. Paso número 1, si no estoy en el amor, no estoy ahí centrado en el amor o tengo problemas, lo primero es reflexionar la motivación de mi vida. Si Jesucristo no es el Señor de mi vida, si no estoy amando a Dios más que a todas las cosas, tengo que revisarlo. ¿Por qué? Porque esto afecta mi vida familiar, mi trabajo. Tengo que revisar mis anhelos. ¿Qué estoy deseando que tal vez está ocupando el lugar de Dios? ¿Qué cosas estoy buscando? Porque todo lo que hago tiene que estar basado en el amor de Dios. Diariamente orar, de Señor, derrama de tu amor en mi vida. Señor, enséñame a expresar tu amor. Y en lo práctico, en el paso número 2, es dar pasos en el amor. ¿Qué es amar? Amar es servicio. Amar es dar tiempo. Amar es perdonar la falta de los otros sin que el otro me diga nada. Es acercarnos a quien nadie se quiere acercar. Oye, esa persona es de un carácter muy complejo, voy allá. Esa persona está sucia, está en la calle, voy allá. ¿Por qué? Porque tengo la expresión del amor. Ir a las cárceles, ir a los hospitales, ir donde no nos van a recibir o donde no vamos a tener una recompensa terrenal. Ir con los que sufren. Oye, este hermano está pasando por una situación complicada. Voy. Allá tengo que estar, porque ahí puedo compartir del amor. Escuchar, dar tiempo, llamar, estamos en tiempos de pandemia, es bueno llamar. Oye, ¿cómo estás? Quería escucharte, quería saber cómo estás. Interesarse por otro es amar. Recordar y tener memoria de los problemas de otro es amar. Enseñar la palabra es amar. Discipular a otros, dar nuestro tiempo para formar a otros, para capacitar a otros, para edificar a otros, es amar. Es importante que demos, primero, orar. Señor, necesitamos de tu amor. Y es absolutamente indispensable vivir en el amor. Y lo segundo es los pasos prácticos. Me di cuenta, ahora comienzo a dar pasos. Necesito estar trabajando en el amor, fluyendo en el amor día a día. Continúo. Paso número 3 de que Jesús indica de ser un discípulo. Dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos, así mis discípulos. Entonces tenemos 3 requisitos de entrada, 3 requisitos de permanencia. De los de permanencia, permanezcan en mi palabra, permanezcan en mi amor. Y después dice tercero, dice,
En esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. También se traduce como mis discípulos llevan mucho fruto. O sea, los discípulos de Jesús tenemos que dar fruto de diferentes maneras. En Mateo 7, del 15 dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Una traducción podría ser por los resultados que tienen sus obras. En Gálatas 5, 22 al 24 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, el fruto también es interno, es un producto que se produce en nosotros por medio del Espíritu Santo y es evidente y es claro hacia todos los demás como expresión de vida. En Mateo 13, de 13 y 18 dice, ustedes pues oigan la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en los pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración, y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Entonces, esta es la parábola del sembrador. Tenemos 4 tipos de suelos. El suelo junto al camino, el suelo junto a las piedras, después el suelo que va a decir ahora, que es el que tiene mucha cizaña, y por último, el buen suelo. Nosotros podríamos decir que la palabra cayó en nuestras vidas, pero los primeros 2 dicen que floreció, pero no dio nada. Pero después dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y queda sin fruto. Entonces, vemos una coherencia de lo que el Señor nos está pidiendo. Primero, permanecer en la palabra, amar, tiene que conllevar en nosotros en hacer algo, en una acción concreta, interna de nosotros, que produzca el fruto, el resultado que Dios espera. Versículo en Mateo 13, 23 dice, pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, el que de veras lleva fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Es importante para nosotros llevar fruto del Espíritu, llevar fruto en hacernos discípulos, llevar fruto en nuestra manera de comportarnos. Es importantísimo. Nosotros tenemos que llevar fruto. Nuestra vida no puede estar sin dar frutos. Y es importante que lo revisemos en nuestro corazón. 2 pasos para dar frutos. Como decía la palabra, necesitamos revelación de la palabra. Revelación es vivirla, es que la estoy viviendo y entendiendo. No es solo decir, mira, yo sé, tengo conocimiento de esto. No, la estoy viviendo, la estoy practicando, la estoy disfrutando vivir la vida con Jesús. Entonces, paso número 1 es orar. Señor, necesito revelación. Tu palabra habla de los frutos del Espíritu, pero yo no siento del fruto del Espíritu el gozo. Señor, algo pasó con el gozo. Me despierto triste, estoy cansado, pero no siento el gozo. Señor, hay algo que pasa aquí. Cuando tú dices en tu palabra que me has dado todo, me has dado la vida, la salud, me has dado la provisión, en ti tengo el futuro asegurado, Señor, tengo la eternidad. Algo pasó con el gozo. Tengo que orar, pedir, Señor, revélame tu palabra, trae revelación a mi vida. Y para que haya algo concreto, tiene que haber obras. Tengo que dar pasos, tengo que ejecutar lo que el Señor nos manda a hacer. Tengo que hacer buenas obras para que el Señor
se muestre Cristo a través de nosotros en obras de misericordia, en oración, en cánticos nuevos. Son expresiones para que el Señor comience a obrar en nuestras vidas. Ya concluyendo con esto, tenemos tres cosas que nos marcan como discípulos. Juan 8:31 dijimos, y Jesús decía a los judíos que habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y Juan 15:8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta palabra la recibimos hace un par de años acá en la congregación y la comenzamos a desarrollar. Y ha sido un pilar fundamental en revisar esta enseñanza varias veces, no solo una, varias veces. ¿Por qué? Porque muchas veces nos escapamos. Yo antes tenía varias definiciones de lo que era ser un discípulo, pero cuando Jesús lo explica, lo pone tan simple, tan claro, tan transparente. Tres cosas que tenemos que dejar constantemente. Todo lo que nos rodea, padre, madre, mujer, hijo, hermanos y hermanas, tomar nuestra cruz, nuestra propia vida, y tenemos que renunciar a todos los que poseemos. Tres cosas que debemos hacer constantemente: permanecer en la palabra, permanecer en el amor y permanecer dando frutos. Es importante que nosotros tengamos un corazón abierto a lo que Jesús nos está diciendo en su palabra, para que nosotros tomemos cambios, cartas en el asunto. Tiene que haber un cambio constante en nuestra vida para parecernos más a Jesús, para trabajar con Jesús. Por eso es importante que no nos descuidemos, que pidamos ayuda. Nadie está solo en la iglesia, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos que alguien nos apoye, que nos ayude, que nos diga, oye, ¿sabes qué? Yo entendí esto y esta es la forma en que pude hacerlo, que lo pude lograr. Amén. Gracias, Jesús. Apoyémonos unos a los otros. Voy a orar por esta palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a una vida sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todos los hermanos que están aquí en la congregación de Cordillera. Gracias porque tú los amas infinitamente, Señor. Gracias por que enviaste a tu Hijo por nosotros. Pedimos, Señor, revelación de tu palabra, revelación, convicción de que tú todo lo puedes hacer, de que no hay nada imposible para ti, de que tú quieres formar en ellos un pueblo grande, una congregación grande, llena de hijos e hijas que te amen, que te sirvan. Señor, llénales del Espíritu Santo, llénales de convicción, del fuego de la presencia del Espíritu Santo en su vida, que haya pasión, que haya visión de todo lo que tú quieres hacer con ellos, Señor. Pedimos, Señor, la gracia tuya, renovada, refrescada en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Y les doy el pase a Eliezer para continuar. Muchas gracias. Hola a todos. Tremenda palabra de Marcos. Te agradecemos, la verdad. Yo aquí estuve tomando apuntes, anotando algunas cositas que me parece bueno comentarlas para ya ir después dándole paso a Jerry también para que nos vaya comentando más esta palabra y finalmente cerrar la sesión. Quiero destacar cosas que me hicieron harto sentido y creo que son muy relevantes poder comentarla. Una de ellas, como decía Marco, es tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos. De alguna manera, el negarnos a nosotros mismos es renunciar a este mundo, ¿cierto? Renunciar a la vida para acceder a la vida eterna. Eso es tremendo. Es una transformación completa, ¿cierto? De cómo el ser humano vive. Creo que eso es
muy difícil que una persona que está en el mundo lo entienda. El hecho de nosotros tener que negarnos, tener que volvernos al ser más humilde y más simple y más mínimo posible para poder optar por la vida eterna. Eso es algo que es muy difícil de entender para cualquier persona, pero así es. Esa es la grandeza y el espíritu que tiene el Señor, ¿cierto? De tremenda humildad. Esa tremenda humildad es la que hace que de alguna manera nosotros vayamos construyendo nuestra vida en base a esa tremenda humildad eh, que el Señor refleja, ¿cierto? En su carácter. Permanezcan en mi palabra, también es otro concepto potentísimo, permanezcan en mi palabra. Eso implica que, como decía Marco, es un trabajo del día a día, permaneciendo en la palabra, permaneciendo en el amor, andar en el Espíritu, ¿cierto? Para que Dios pueda obrar más en nuestras vidas, estar conectados en esa frecuencia que implica estar siempre orando, siempre pidiendo que Dios nos revele, ¿cierto? El conocimiento, la sabiduría y los misterios que tiene la palabra, ¿cierto? Eso es lo más lindo que puede haber, el ir entendiendo esa revelación, alimentándose de esa leche espiritual, ¿cierto? Para ir creciendo como cristiano y ir madurando también como cristiano. Y en ese proceso de alimentarse de leche espiritual, de madurar, es donde va al siguiente punto que implica dar frutos, ¿cierto? Que es el otro punto que a mí me queda súper claro. La manera de dar frutos no es de un día para otro, es primero tengo que alimentarme, ¿cierto? Tengo que beber esa leche espiritual, tengo que saborear esa agua del río, ¿cierto? De sabiduría de Dios para poder crecer internamente, para que mi espíritu se conecte con el Espíritu Santo, tenga revelación y comience a dar fruto. Bueno, son cosas tremendas, son aprendizajes tremendos, son claves que de alguna manera el Señor nos da a través de la palabra, que nos permiten poder cementar y poder construir una hoja de ruta, ¿cierto? Una guía en nuestra vida y también eso traspasarlo a nuestros hermanos, a la gente más necesitada, a cualquier persona que el Señor quiera que nosotros le transmitamos esto, ir con la palabra, ¿cierto? Y ser ese canal, ese puente que pueda ir con la buena noticia, ¿cierto? De que Dios existe y de que el Señor está y entregó su vida por nosotros. Quiero bendecir a todos mis hermanos. Por ahí estuve viendo que está mi tía María Luisa Castro, que está conectada. Ella es prima de mi madre, así que quiero mandarle un especial y caluroso abrazo a ella, que la quiero mucho, que esté muy bien, que se cuide y que Dios la bendiga en el día a día. Y estoy muy contento que también ella esté en el camino de Dios y que el Señor la haya transformado también. Así que un abrazo, tía, te quiero mucho y nos vemos pronto. Le doy el pase, Eliezer, a Jerry para que también nos pueda comentar un poco de la palabra y ya dar el cierre de la sesión de hoy. Así que un abrazo, hermanos, de corazón y estamos en contacto. Nos vemos. Eliezer. Muy bien. Gracias, Francisco. Qué tremendo trabajo con esta modalidad. Esperamos que sea transitoria, ¿no? Con la plataforma que es unipersonal en esta ocasión, pero lo has hecho muy bien, hermano. Muchas gracias. Y gracias, Marcos, por tus palabras. Nos diste un excelente análisis de los textos, ¿no? Relacionados con el discipulado. No sé si he escuchado yo este mismo tema con esa misma configuración de mensaje, lo cual
dio una claridad bastante especial en esta mañana. Estamos muy, muy agradecidos. Te cuento algo que estoy en una serie de reuniones con los hermanos de Copiapó, otra congregación, no donde está José Miguel hoy en la mañana, sino la congregación se llama Koinonia, que hace años que tenemos una relación con ellos. Y justamente el tema de nuestro encuentro es el discipulado, transformación de vida y discipulado, y hemos tocado varios temas esta semana. Y yo les voy a dar el link de este mensaje tuyo, Marcos, porque tú has hecho lo que no tuvimos tiempo para hacer. Hoy día termino allá en esas reuniones y es con otro enfoque que también me pidieron. Pero esto viene de regalo, esto va a ser así como de yapa. Ellos van a recibir, ¿no?, los mensajes, los 4, 5, no me acuerdo, 4 mensajes que hemos tenido esta semana, más este mensaje tuyo que me parece de mucha claridad. Estoy muy, muy agradecido por esto. Es bueno poder revisar estos temas de fundamento. Me gustó, Marcos, como separaste los temas en 2 partes, ¿no? Cómo es la entrada y cómo es la permanencia. Me parecía súper positivo. Gracias al Señor por ese trabajo y por estas palabras. Es un gran entendimiento, algunos dicen visión, una gran visión que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios por eso. Y qué bueno que nosotros tenemos la oportunidad de vivir esta vida de Jesús. Dios nos da una oportunidad de vivir, no solamente entender. El entendimiento es importante, por cierto que sí, y por eso estoy tan agradecido por la palabra de hoy, pero también es poner en práctica, como Marcos decía, poner en práctica esta enseñanza, vivirla. Esto es para mi vida, esto es para tu vida, esto es para todos nosotros vivirlo, ¿no? No basta entenderlo. Claro que necesitamos entender el mensaje para poder vivirlo, estamos claros, y por eso estamos aquí. Pero ahora nos toca a nosotros llevar esto a la práctica para poder ser discípulos del Señor conforme a su diseño, conforme a su voluntad, conforme a lo que Él mismo nos ha expresado, ¿no? Y en ese sentido yo recomiendo que cada uno tome el tiempo esta semana de revisar este video y escuchar el mensaje de nuevo. Escucharlo e ir escuchando y parando, y cada vez que para, revisa lo que el Señor a través de Marcos ha dicho para tu vida y orar por este sentido, y después ver un poquito más y parar el video y nuevamente hacer la revisión, la meditación sobre la aplicación de esta palabra, y después orar a Dios en esto, después continuar así. Así que un mensaje de, no creo que haya sido más de 45 minutos, podría demorarte toda una mañana o toda una tarde revisando, escuchando nuevamente, meditando, revisando, orando a Dios. Seamos, hermanos, los discípulos que Dios quiere. Tengamos ese corazón y ese entendimiento que Dios nos ha dado. Y no solo eso, sino que también recomiendo que reenvíes el video que está en YouTube. Reenvíes el link para que otros puedan también escuchar esta palabra, tremenda palabra que hemos recibido en esta mañana. Yo doy gracias al Señor
por su palabra y por la gracia que Él ha puesto en nuestro hermano para poder transmitirnos su palabra con claridad y con convicción. Gracias, Marcos. Gracias, Panchito. Gracias al Señor por esta transmisión en esta mañana.